Bienvenidos a un nuevo vídeo de A Golpe de Botas. Hoy, como veis, es un vídeo un poquito diferente. Estoy yo sola. Si es la primera vez que nos ves, yo soy Marina y junto a mi marido José Luis os contamos nuestros viajes y nuestras aventuras, sobre todo de senderismo y cicloturismo, y desde el año 2023 como una familia viajera con nuestra peque, que ya tiene 3 años, la becaria. Bueno, pues hoy es un vídeo un poquito diferente y os voy a enseñar mi cuaderno de viajes de acuarela. Bueno, para poneros en situación, yo llevo pintando acuarela desde el año 2020, que me dio por ahí, bueno, ya sabemos todos la pandemia, porque yo no había pintado nunca. Porque, bueno, lo típico, ¿no? Que cuando eres pequeño, pues hay muchos que nos dicen que pues tus dibujos pues no son bonitos o como que tú no vales para pintar, y entonces pues es una cosa que pues no practicas y olvidas cuando vas haciéndote mayor. Entonces, bueno, descubrí la acuarela, empecé haciendo cursos de doméstica, el Patreon de Alicia Radilla, y algún otro curso por internet. Yo la verdad es que he sido autodidacta en esto de la acuarela. Y nada, a día de hoy pues tengo varios cuadernos que voy dibujando de diferentes temas, y este de aquí es mi cuaderno de viajes, que lo empecé a hacer el año pasado, en marzo, en el primer viaje que ya documenté con dibujos. Fue el que hicimos en marzo al Hierro, y nada, desde ese viaje pues me lo he llevado siempre, y son dibujos que intento hacer in situ. Hay alguno que he tenido que acabar en casa o en el apartamento cuando hemos vuelto después de todo el día o demás, y tenía muchas ganas de enseñároslo. Pregunté por Instagram, que si no nos sigues, aquí te dejamos nuestro Instagram para que nos sigas. Preguntamos si os interesaba que os contáramos un poco más sobre el tema de dibujar durante los viajes y enseñaros el cuaderno. Y la mayoría dijisteis que sí, la verdad. Y nada, aquí estoy para enseñaros el cuaderno, que ya os digo que tenía muchas ganas. Así que, bueno, yo creo que no me enrollo más. Vamos a la mesa y os voy a enseñar uno a uno los dibujos, y os voy a ir contando un poquito sobre el sitio en el que estábamos, y alguna anécdota que recuerde del dibujo y tal, porque es verdad que al dibujar al aire libre, en el momento y tal, es verdad que son dibujos rápidos, porque no puedes estar 3 horas con un dibujo, porque en mi caso vamos 3 con una niña pequeña y no puedes estar dibujando todo lo que te gustaría. Entonces, bueno, pues se te queda como muy grabado ese momento, ese lugar, y la verdad es que como que absorbes mucho ese sitio. Entonces nada, os voy a ir enseñando dibujo a dibujo, os pondré algunas fotos o vídeos de ese lugar, y bueno, vamos comentando. Espero que os guste. Bueno, pues este es el cuaderno que yo utilizo, ¿vale? Este cuaderno es de la marca Hanemule, prensado en frío, tamaño A5, y tiene 60 páginas de 200 gramos. Es para acuarelas, y la verdad es que yo estoy súper contenta con este. Le tengo para hacer bocetos y prácticas y tal, o sea que estoy muy contenta con este cuaderno. Además, no es muy gordo, no pesa mucho, tiene la cintita esta, está muy bien, muy bien. Así que nada, empezamos. Pues nada, el primer viaje que documenté es el que os he dicho, la Isla del Hierro. Nada, puse el nombre con la fecha del viaje, y lo primero que se me ocurrió hacer pues fue nuestro avión de Vinted, y nada, teníamos que hacer una escala para llegar al Hierro en la isla de Gran Canaria, así que dibujé las 2 islas. La verdad es que creo que como página inicial del viaje quedó bastante guay. Y nada, y luego ya durante el viaje, pues dependiendo de los sitios, pues me iba parando un poco más y iba dibujando diferentes sitios. No llevaba nada pensado de este sitio tengo que dibujarlo, este no, ¿vale? Según vamos viendo. Entonces, bueno, aquí lo primero que dibujé fue las vistas que teníamos desde la casa, que esta es la fachada típica de Canarias, con esta piedra en blanca, calado en blanco y con piedras volcánicas, que se llamaba La Brujita,
y nada, ahí está de recuerdo. Y las vistas del alojamiento pues eran estas, que eran una maravilla. Era en la zona de la frontera y muchas tardes se veía gente hacer parapente, así que nada, ahí dibujé uno tirándose en parapente para recordarlo. Luego, durante las visitas, pues la primera parada que hicimos, el primer día, fue al faro de Orchilla, que es un faro espectacular. Parece que estás en el fin del mundo, con el volcán, el faro, y ahí sí paramos un buen rato, que la becaria estuvo jugando y súper entretenida, y yo aproveché y hice estos dos dibujitos. Y nada, un poquito de lettering del nombre del sitio, y la verdad es que quedó muy guay. Me gusta un poco, pues eso, el tema del paisaje, ¿vale? Y el detalle del faro. Luego otro día, pues claramente la Sabina, el árbol tumbado, como decimos aquí en casa, pues tenía que estar dibujado. Lo hice en el apartamento porque el día que visitamos el Sabinar hacía malísimo, la verdad. Nos llovió un montón y con bastante niebla en esa zona de la isla, y pues hice una foto de referencia y pues luego lo pinté en el apartamento. Otra cosa que pinté en el hierro fue la olla del Morcillo. No es un sitio típico de la isla, ni mucho menos. Es un área recreativa que la verdad es que fue una maravilla, porque tiene un montón de columpios, sombra, merenderos, áreas de descanso para hacer pernocta, y la verdad es que es un sitio que obviamente no es el faro de Orchilla ni un sitio súper turístico de la isla, pero la verdad es que se estaba tan a gusto que nos sentamos ahí en una mesa, estuvimos la becaria y yo pintando un rato, y hice un dibujo de recuerdo de este sitio tan chulo. Y por último, del viaje del hierro, que me costó bastante porque la perspectiva es bastante extraña, pero creo que quedó chulo y refleja un poco lo que es el campanario de Huapira y el campo de lucha canario, tan característico, que además, si habéis visto la serie del Hierro, sale bastante en esa serie, y es que con ese color rojo que tienen las gradas y arriba el campanario, es que es un sitio chulísimo, y no sabía muy bien cómo pintarlo, en plan para que quedase, pues eso, que se viera la perspectiva que tiene y demás, y bueno, aunque fue un poco complicado, creo que bueno, que quedó bien y que se refleja lo que yo quería mostrar de la colina con el campanario sobre el campo de lucha. Y le acabé en casa a la vuelta del viaje, no me dio tiempo a hacerlo allí. Luego, el siguiente viaje que documenté fue, bueno, todos los años hacemos un viaje a El Campello, en Alicante, y este fue el del año pasado. Estas son las vistas desde nuestra casa de allí del Campello, que son una maravilla, de toda la playa, con al fondo la torre de Illeta y los característicos espigones que tiene la playa de Campello. Y nada, aquí está guardado estas vistas que tantas veces hemos visto y tenían que estar aquí. Y nada, un poco de, digamos, de detalle de estos días de Campello, pues muchos helados, churritos y chocolate en la cafetería Valor, muy rico y típico de allí de la zona, esta cafetería. Y por supuesto la Torre Illeta en la zona alta, que tienes unas vistas espectaculares de Campello. Y luego en ese viaje hicimos un poco de turismo por la zona y nos fuimos a hacer una ruta, nos fuimos a hacer el sendero de Cap Prim, y la verdad es que esta cruz, la cruz de Portichol, era una estampa preciosa con la costa. Y nada, aquí está reflejado en estas tres pinturitas lo que fue la ruta, que la verdad es que fue preciosa. O sea, para hacer en primavera es una ruta muy bonita por los acantilados. Y estos tres los hice en el apartamento, estos no los hice in situ, era un día de senderismo y no daba para más.
Y luego, ese mismo día, nos acercamos hasta la cala de Portichol, que es un sitio súper fotografiable, súper bonito, con las casitas de pescadores, estas casitas blancas con las puertas azul celeste. Y nada, pues hice un poco lo que es la cala y un detalle de una de las casitas, esta de la Peña del Mero. Y nada, la verdad es que creo que queda muy reflejado lo que es la cala del Portichol, que si no lo conocéis es súper bonito. Y por último, en ese viaje nos fuimos a Tabarca y hice esta doble página que fue todo un reto, la verdad. A ver, ahí la veis entera. Fue todo un reto, la verdad, dejar en negativo la palabra Tabarca y luego dibujar varios elementos de la isla. Me inspiré en el mural que hay nada más que llegas a la isla, ¿vale? Cuando desembarcas del barco hay un mural, pues un poco con este concepto, ¿vale? Del nombre y varios elementos que definen la isla. Y me inspiré en eso. Este también lo acabé en el apartamento. Y la verdad es que ya os digo que fue todo un reto, pero la verdad es que estoy súper orgullosa de cómo quedó esta doble página. Otro viaje diferente, el año pasado, en junio, estuvimos en Suiza, un país preciosísimo, como podéis imaginar, y nada, hice de todas las excursiones que hicimos, pues hay unos pequeños dibujos. Este es en Sint-Jean-Pied. Este lugar que es una maravilla, llegas en un tren, un tren cremallera, y llegas hasta un jardín botánico, por eso dibujé ahí un Edelweiss, y la verdad es que es un sitio idílico de Heidi, muy bonito. Luego otro día nos fuimos a hacer la ruta del lago Battersea, una maravilla, una ruta sencilla para hacer en familia, que llegas a este lago, que bueno, o sea, ¿qué os voy a decir de las montañas de Suiza y de sus lagos? Nada, pasamos allí la mañana, comimos allí y el dibujo le hice allí. Y la verdad es que una maravilla. Y luego, este también le hice ahí en la zona de Zermatt, aquí con el Matterhorn, cuando hicimos la ruta de Súnega. Bueno, o sea, ver esta montaña in situ fue uno de los sueños viajeros que teníamos y una auténtica maravilla. Súnega tiene un parque infantil donde, bueno, nosotros hicimos la ruta de los 5 lagos y acabamos en el Bully Park, allí en Súnega. Y nada, estuvimos allí pues toda la tarde jugando y bañándonos y demás, y yo aproveché un ratín para hacer este dibujo, que en este dibujo utilicé, aparte de la acuarela, ahí se ve los Neocolor Pastel de Caran d'Ache, que además los compré allí en Suiza, y entonces bueno, pues aquí un poco las sombras las hice ahí con los Neocolor Pastel. Que bueno, si os interesa el tema de materiales, puedo hacer otro vídeo sobre el tema. Vale, y para terminar Suiza, este dibujo del Valle de Lauterbrunnen, de la parte de la ruta que va desde Lauterbrunnen hasta el teleférico que te sube a Murren, y la verdad es que creo que quedó bastante bien y que refleja lo que es la entrada al valle con las casitas típicas de Suiza, sus florecitas, las montañas nevadas al fondo. Estoy muy contenta con este dibujo y la perspectiva que tiene, la cascada, muy chulo, la verdad. Y hasta aquí también el viaje de Suiza. Luego el viaje del verano pasado, que fue a Francia, a la zona de Nouvelle-Aquitaine y las Landas. Y nada, lo primero que hice fue aquí un mapa que, como veis, fui poniendo los puntos más importantes de la ruta que hicimos, que subimos hasta la zona de La Rochelle y la zona también de Pirineos. Y la verdad es que creo que este tipo de dibujos para empezar un viaje quedan muy guays porque te ubican, ¿vale? No siempre los he hecho, como habéis visto, pero bueno, cuando me acuerdo y tengo ganas, lo he hecho y creo que queda muy chulo. Y nada, el primer dibujito que hice fue
en las Landas. Hice un paisaje típico de las Landas y aquí, en pequeñito, la capilla de Santa Teresa, que es una capilla espectacular entre dunas, que la verdad es que merece muchísimo la pena. Y la verdad es que creo que la composición de esta página quedó muy guay, ¿sabes? Porque al final son dos dibujos que es como un poco el general y un zoom a un detalle de ese paisaje. Y nada, con un poquito de lettering. Y la verdad es que quedó muy chulo. Luego el faro de Contís, otro sitio muy bonito de la zona de Landas. Este lo hice también in situ. Y fue nada, un día que fuimos a esta zona, no pudimos subir al faro porque estaba cerrado y nada, estuvimos allí sentados en el pinar un buen rato y yo aproveché y hice el dibujo del faro y luego fuimos a comer súper rico allí en el pueblo de Contís y la verdad es que creo que el faro quedó muy chulo, está ahí entre un pinar y además el lettering este me gustó cómo quedó, que lo del lettering se me resiste a veces y creo que quedó guay. Luego la duna de Pilat, aquí la tenéis al atardecer. Esta no, obviamente no la hice in situ porque bastante teníamos con subir a la duna, ver el atardecer y cenar por allí, pero nada, me hice varias fotos y de referencia y aquí está guardada la duna de Pilat y creo que quedó muy guay de colores, que se ve que es el atardecer, la duna que surge entre el bosque de pinos de las Landas. Me gusta mucho cómo quedó el mar, la verdad, y nada, creo que quedó bastante bonito. Y así queda la doble página, que es que queda súper chulo y cuando lo ves con el paso del tiempo es que te trae muchos recuerdos, la verdad. Luego, ya en la zona del Parque Natural del Medoc, aquí, el estuario de la Gironde, pues nada, hice un pequeño mapa para ubicar la zona, ¿vale? Con un poco también de texto en esta página y aquí en estos días hicimos la excursión para ir aquí al faro de Corduan, el rey de los faros, como le llaman. Es un faro que está en mitad del océano, que es espectacular, que se visita con una excursión y nada, o sea, es súper especial este faro y tenía que estar aquí. Me gustó mucho cómo hice aquí la división esta, que quedó así un poco en diagonal y creo que queda guay la página. Y nada, en esa misma zona hay muchas casetillas de estas que son los carrerets, que son las típicas cabañas de pesca de la zona, de la costa atlántica francesa. Y nada, dibujé aquí una para tenerla guardada, que en la zona del faro de Richard, que es este de aquí, pues hay un montón de casetas. Entonces, bueno, en ese mismo sitio dibujé estos dos. Que lo que hice en este caso también fue hacer foto de referencia y hacerlo en el apartamento por la noche. Pero creo que quedó muy guay. La doble página también, súper completa de esta zona. Luego, pues ya casi acabando el viaje, hice este dibujo de La Rochelle que sinceramente creo que me quedó la perspectiva y además salía un poco de la zona de confort porque es verdad que yo lo que es la parte de edificios, perspectiva y demás me cuesta y sufro, pero creo que quedó guay el volumen de las torres, que se ve bastante bien. Además le añadí a gente caminando por aquí, que creo que le da bastante rollo al dibujo. Entonces, nada, muy contenta con... Además, el lettering también me gustó cómo quedó. Y nada, La Rochelle es que es una ciudad portuaria muy bonita, con mucha historia y que merece una visita. Y por último, nuestro viaje terminó en Pirineos. Y la excursión más esperada de todo el viaje era esta, la de Gavarnie. Por fin ver el circo de Gavarnie. Así que nada, sí o sí tenía que estar en el cuaderno de viajes. Esto lo dibujé allí,
después de hacer toda la ruta llegas allí al final del valle, con todo el circo glaciar, todas las cascadas cayendo, y es un espectáculo. Nosotros paramos allí a comer y pasamos un buen rato, y mientras José Luis y la becaria estaban jugando, pues yo estuve pintando un buen rato. De hecho, se me acercaron varias personas para ver el dibujo y para preguntarme y hablar un poco sobre el dibujo, y fue muy guay. He de reconocer que es una cosa que me da un poquito de vergüenza, pero bueno, es verdad que es guay, que se te acerque la gente y hablar un poco sobre el sitio, o que vean cómo estás pintando y tal. Así que nada, muy guay. Fue bastante complicado, porque las sombras y eso para dar el volumen a la montaña y tal, me resultó un poco complicado este dibujo. Luego, el siguiente fue una escapada que hicimos José Luis y yo el año pasado al Parque Nacional de Cabañeros para hacer la excursión de ver la berrea de los ciervos. Y bueno, pues por tener un pequeño recuerdo de esta escapada, lo hice allí in situ también. Y bueno, es verdad que los ciervos no me encantan, pero bueno, se quedó reflejado un poco la esencia de este paisaje que tenemos en este parque nacional, que es un espectáculo en otoño el poder hacer la excursión al amanecer, de ver la berrea, escuchar a los ciervos, muy recomendable. Un parque nacional que no se visita mucho, porque quizás no tiene grandes paisajes, pero que de verdad que merece la pena. Y por último, este viaje a la zona de Arribes del Duero y Portugal. Pues nada, aquí tenemos el mirador del Picón de Felipe, que la verdad es que este le hice no in situ, ese mismo día le hice, pero en otro mirador, que paramos por la tarde con más tiempo, y la becaria se estaba echando la siesta y aproveché, con una foto de referencia hice unas vistas con la foto del mirador del Picón de Felipe, pues este dibujo, con la presa de Aldeávila, el Duero y España y Portugal. Y la verdad es que es una de las vistas más características de la zona, y es que es espectacular. Quizás creo que de color este me quedó con poca intensidad, y bueno, no, o sea, me gusta cómo me quedó la perspectiva del cañón, que se entiende perfectamente que es un cañón, pero quizás para mi gusto le falta un poquito de color, ¿sabes? No sé si le faltaría alguna capa más o tal, pero bueno, ya se queda así. Y luego en este viaje también fuimos a Miranda do Douro, y decidí que en este viaje iba un poquito a experimentar con otros materiales y otro tipo de dibujos. Y entonces, pues aquí en Miranda do Douro, como veis, el diseño de la página es un poquito diferente, con el detalle de una puerta, porque las fachadas son preciosas de este pueblo. La catedral, que la hice solamente a pluma, y un poquito de texto y lettering. Bueno, la verdad es que lo de la... Como tampoco es que se me dé súper bien el dibujar edificios con súper detalle y súper realista, bueno, creo que quedó curioso el dibujo así con a pluma, y el fondo con color de acuarela. Bueno, una técnica diferente, y bueno, la verdad es que no me disgusta la página. Y luego aquí, que también paramos porque estaba cerrada la carretera de bajada hacia Portugal, por la N222, tuvimos que parar en un mirador porque pues eso, estaba cerrada, estaba la policía, no te dejaban pasar, debía de haber alguna carrera o algo, que estaba cerrado hasta las 5 de la tarde, y nos tocó esperar. Por suerte la becaria estaba echada a la siesta y paramos en el mirador, y yo aproveché y pinté las vistas que se veían desde ese mirador. Y bueno, también ahí experimenté un poco con la palabra aquí hecha con los Neocolor de Carandás, que también, si lo veis por ahí, tiene un poco de detalle de las ceras estas Neocolor, en vez de todo en acuarela. Y bueno, es verdad que me pasa un poco como el primero, que me falta como más color, o no sé, quizás el fondo me quedó demasiado clarito, pero bueno, es lo que hay, no siempre te tienen que encantar todos los que haces. Y por último, que este sí que me gusta, es una doble página de Oporto,
Igual, este fue muchísima experimentación, ¿vale? Salida de la zona de confort total. Primero dibujar cosas que no son paisaje de naturaleza, que es lo que más fácil me resulta, ¿vale? El hacer el lettering así, que quedase como detrás de las casas, ¿vale? Creo que queda muy guay. Y luego esta parte de Oporto, nada, quise reflejar un poco eso, la aglomeración de las casitas de colores y demás. Y bueno, esto al principio me quedó una cosa rarísima, que parecía como una isla, no sé, no se entendía nada. Y al final acabé pintando más casas a pluma y bueno, creo que quedó bastante decente. La verdad es que al final me gustó el resultado. Y luego, para hacerlo así como doble página, dibujé un poco detalle del puente de Luis I a lápiz. Y por último, el tranvía de la línea 1 que cogimos, pues eso, un dibujito del tranvía. Y con un poquito de texto. La verdad es que creo que quedó al final una doble página muy, muy curiosa, ¿sabes? No lo típico de otros dibujos que eran simplemente la postal, digamos, del paisaje. Entonces, bueno, estoy contenta al final con esta doble página de Oporto. Y ya nada más, quedan todas estas hojas para seguir rellenando. Y si os gusta, cuando avance más en el cuaderno, os puedo hacer una segunda parte y os enseño más. Y antes de despedirme, quería enseñaros otra cosita que estoy llevando en los viajes, que es esta pequeña libreta, ¿vale? Que es la típica de los travel journals, no sé si los conocéis, de estas libretas que tienen gomas, que son de cuero o polipiel, y vas metiendo este tipo de libretas. Pues desde el viaje de Francia he ido haciendo esto lo he hecho durante el viaje, todos los días, hacer el itinerario de cada día y luego con una pequeña impresorita de estas instantáneas he ido sacando fotos del día, ¿vale? Una o dos fotos, los kilómetros que hacíamos, el apartamento en el que estábamos y tal. Y nada, creo que además esto lo he ido haciendo con la becaria también, elegíamos las fotos juntas y la verdad es que fue una actividad muy chula, también un poco como cuaderno de viaje. El poner el itinerario que haces, sobre todo para los road trips, creo que quedan bastante chulo. Mira, y aquí tengo el de Portugal de este año. Que para este año, el viaje de verano, creo que también lo haré. Espero que me quepa en y que queden los 3 viajes en este cuadernito. Y eso, y tienes el itinerario guardado y con un par de fotos, así como recuerdo, y creo que queda bastante chulo, rápido de hacer, que también si no sabes dibujar o no te apetece dibujar porque pasas del tema, bueno, pues esto también es algo así un poco creativo y una forma de guardar los viajes diferente. Y bueno, a nosotros también nos sirve un poco para luego saber el itinerario y escribir todos los artículos del blog, así que es bastante buena idea. Y ya os digo, lo he hecho para 2 viajes y creo que para este viaje de este verano lo repetiré. Y nada, pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios lo que os ha parecido, si vosotros también hacéis cuaderno de viajes, travel journal o algo por el estilo. Contadme vosotros cómo documentáis los viajes. Y nada, si os interesa el tema de cuadernos de viaje y demás, dejádmelo en comentarios. Puedo hacer también un vídeo sobre materiales para hacer el cuaderno de viajes de acuarela y el material que yo suelo llevar en los viajes. Pero nada, eso será un vídeo próximo. Y nada, todo lo que queráis comentarnos en comentarios. Y recuerda darle a la campanita, darle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo.